Un grillo en tu almohada. Lecturas compartidas. Cuatro labios leen mejor que dos. Crea que ha llegado a un momento decisivo de la historia, pero nuestros problemas parecen particularmente intratables y nuestro futuro cada vez más incierto. Muchas de nuestras dificultades encubren una crisis espiritual mucho más profunda. Durante el siglo XX vimos la erupción de la violencia a una escala sin precedentes. Por desgracia, nuestra capacidad de hacernos daño y matarnos unos a otros ha seguido el mismo ritmo que nuestro extraordinario progreso económico y científico. Parece que carecemos de la sabiduría para controlar nuestra capacidad de agresión y mantenerla dentro de unos límites seguros y apropiados. La explosión de las primeras bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki dejó al descubierto la autodestrucción nihilista que se esconde en el corazón de los logros más brillantes de la cultura moderna. Nos arriesgamos a catástrofes ambientales porque ya no vemos la tierra como algo sagrado, sino sencillamente como un recurso. A menos que vivamos algún tipo de revolución espiritual que pueda mantenerse al mismo nivel que nuestro genio tecnológico, es muy improbable que consigamos salvar nuestro planeta. Una educación puramente racional no basta. Hemos averiguado con enormes costes que una gran universidad puede existir en el mismo espacio físico que un campo de concentración. Auschwitz, Ruanda, Bosnia, la destrucción del World Trade Center. Todos estos hechos son oscuras epifanías que nos revelan lo que puede ocurrir cuando se pierde el sentido de inviolabilidad sagrada de todo ser humano. La religión, que se supone que debe ayudarnos a cultivar esa actitud, a menudo parece reflejar la violencia y desesperación de nuestros tiempos. Casi todos los días vemos ejemplos de terrorismo motivado por la religión, el odio y la intolerancia. Un creciente número de personas encuentra que las doctrinas y prácticas religiosas tradicionales son irrelevantes y carentes de credibilidad y se vuelven hacia el arte, la música, la literatura, la danza, el deporte o las drogas para que les den las experiencias trascendentes que al parecer requerimos los seres humanos. Todos buscamos momentos de éxtasis y de arrobamiento, cuando habitamos nuestra humanidad con más plenitud de lo acostumbrado y nos sentimos hondamente conmovidos en nuestro interior y momentáneamente elevados por encima de nosotros mismos. Somos criaturas en busca de sentido y a diferencia de otros animales, caemos fácilmente en la desesperación si no somos capaces de encontrar significado y valor a nuestras vidas. Algunos buscan nuevas vías para ser religiosos. Desde la década de 1970 se ha dado un renacimiento espiritual en muchos lugares del mundo, y la piedad militante que a menudo llamamos fundamentalismo es solo una manifestación de nuestra búsqueda posmoderna de iluminación. En nuestra situación actual, creo que podemos encontrar inspiración en el periodo que el filósofo alemán Karl Jaspers denominó la era axial, porque fue decisiva para el desarrollo espiritual de la humanidad. Desde más o menos el 900 hasta el 200, antes de la era actual, antes de la era común, en 4 regiones distintas vieron la luz las grandes tradiciones mundiales que han continuado nutriendo la humanidad: el confucianismo y el taoísmo en China, hinduismo y budismo en India, monoteísmo en Israel y racionalismo filosófico en Grecia. Fue el periodo de Buda, Sócrates, Confucio y Jeremías, los místicos de las Upanishadas, Mencio y Eurípides. Durante este periodo de intensa creatividad, unos genios espirituales y filosóficos abrieron el camino a un tipo totalmente nuevo de experiencias humanas. Muchos de ellos trabajan anónimamente, pero otros se convirtieron en luminarias que todavía nos llenan de emoción, porque nos muestran cómo debería ser un ser humano.
La era axial fue uno de los periodos más influyentes de los cambios intelectuales, psicológicos, filosóficos y religiosos de la historia que recordamos. No habrá nada comparable hasta la gran transformación occidental que crearía nuestra propia modernidad científica y tecnológica. Está Soledad Llobet en Lecturas Compartidas. Gracias por venir. Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación al equipo. ¿Qué leímos? Bien, ¿Qué estamos leyendo? Estamos leyendo los inicios, el comienzo de La Gran Transformación, un libro escrito por Karen Armstrong, quien es una estudiosa de la historia, de la teología, de las religiones, pero con una perspectiva desde la historia. Ella fue monja en el año 1962 y luego de 7 años dejó los hábitos y orientó sus estudios justamente a este tipo de temáticas. Para ella un viaje a Jerusalén fue justamente clave para empezar a comprender la religión y a poder abordar cuestiones vinculadas con la fe y las creencias desde esta perspectiva y también la búsqueda de esos orígenes en común de las religiones. ¿Por qué lo elegiste? Lo elegí porque es un libro, bueno, primero que es el libro que estoy abordando actualmente, más allá de alguna novela, porque voy mechando, voy mechando distintas lecturas. Es un libro que me regaló un amigo que quiero mucho, José Ignacio, para mi cumpleaños, y entiendo que él interpretó que a partir de mi búsqueda personal, que no la abandono desde hace ya varios años, pensó que es algo que me podía llegar a resonar, y así fue, ¿no es cierto? Aparece esto de la búsqueda de sentido, y parecería que en Occidente, en donde se ha tratado en muchas oportunidades de explicar todo a través de la ciencia, por acá decía, una explicación, una educación puramente racional no basta, y evidente no, en nombre de la ciencia nombraba este texto algunos ejemplos. Las bombas atómicas son como los más gráficos, pero digamos, diariamente en nombre del conocimiento o del logos, decían los griegos, y en nombre de una supuesta infantilización de lo que es del pensamiento mítico, bueno, no parecería habernos hecho mejores en los últimos siglos, ¿no? ¿Qué lugar tiene para vos, o crees que podría o debería tener lo no racional, o lo no puramente racional, es decir, la búsqueda de sentido por otros medios que no sean racionales? Sí, es que en realidad tal vez lo racional es lo que nos está dando la oportunidad de ser mejores y evolucionar, ¿no es cierto? En el sentido de salir de un lugar de comodidad que tal vez nos lleva a una creencia en particular, ¿no es cierto? Una determinada estructura, y poder investigar, poder ser justamente buscas incluso de las propias creencias, ¿no es cierto? Un poquito fuera de aire, yo te consultaba, sos una persona religiosa y demás, y vos hoy me decías, bueno, hoy tal cosa, ¿no? No lo voy a decir al aire. Hoy no, pero lo entonces, bueno, qué bien saberse tan permeable justamente a los cambios, y qué necesario que es, ¿no? Y ser sensible también a qué nos puede traer una persona con creencias que nos parecen opuestas o diversas, y trabajar mucho también lo que es la tolerancia, ¿no? La tolerancia respecto al otro, y desde dónde se para el otro, y desde dónde habla, y desde dónde cree, dónde está su fe. Me parece que es importante esa cuestión, y entender también el ser religioso, que de hecho ahora en los próximos párrafos que vamos a compartir lo aborda, no desde una cuestión de en qué ser crees vos, o si crees en el universo, o si crees en Dios, en ponerle nombre, etiquetas a las cosas, sino
cómo lo cotidiano, ¿no es cierto? Cómo te manifestás día a día en relación justamente a tus creencias y en relación a los demás, ¿no? Bueno, pero es un problema ético, yo no sé si en esta época se ve mucho la distancia entre la declamación. Podría sacarlo de lo religioso, podríamos ir a una ideología política o a cualquier tipo de expresión, o juramento hipocrático, lo que fuera, y la distancia entre eso y cómo se actúa en lo concreto, que es lo que define a uno la propia acción, digamos, ¿no? Diaria. Sí, yo creo que uno de los grandes descubrimientos que me trajo la profesión como periodista, en particular cuando empecé con el canal, Sí. Que empecé a abordar otras temáticas más vinculadas con policiales, fue descubrir la profunda esencia de la maldad en el ser humano, la crueldad, ¿no es cierto? En particular me tocó cubrir uno de los primeros casos, un abuso sexual de una beba, y eso lo llevé a terapia, y era como que algo en mí se había quebrado, si bien no era mi realidad y demás, pero era comprender hasta dónde puede llegar la perversión y la maldad. Y de hecho, bueno, distintas personas, ya sea de yogis o algún gurú espiritual, demás, distintas personas, distintos referentes, hablan de la esencia de la maldad que le es propia al ser humano y que de alguna manera, a partir de su vínculo con las demás personas y demás, uno lo va acotando, lo va trabajando, pero existe, está, ¿no es cierto? Entonces, bueno, ¿qué hacemos con eso, ¿no? Con esa manifestación de la agresión, con esa manifestación de la violencia, de la maldad que le es propia al ser humano, que la necesidad de ser consciente es una primera instancia de eso, ¿no? Y las herramientas que uno puede tener justamente para poder abordar ese tipo de situaciones hacia el exterior e incluso elaborar las propias a nivel interior, tienen que ver con la educación, tienen que ver con la compasión, tienen que ver con el ser social. Entiendo que viene por ahí y de informarse, de estar buscando también, ¿no? Esa búsqueda también nos brinda herramientas para poder posicionarnos desde ese lugar como sociedad, ¿no? Como integrantes de una sociedad. Claro. Bueno, tiene un alto grado de profundidad lo que estás planteando como tema de principio, porque cualquiera podría reconocerse en este problema, digamos, ¿no? Cualquier persona que no se mienta a sí misma tiene que tener un registro de que es capaz de llegar a límites que sospechaba que no podía llegar, en el sentido que lo decías. Acá hay un segmento que ya leímos que dice: parece que carecemos de la sabiduría para controlar nuestra capacidad de agresión. Y eso, si uno no hace el trabajo que vos mencionabas, puede terminar, insisto, en cuestiones inesperadas. Y uno termina conociéndose en esas circunstancias, o conociendo a otros y a otras. Y es un tema que a mí a veces en esto a veces, ya no de la religiosidad, sino de la fe, uno vive en un mundo donde hay 9.000 millones de personas, y hay días que uno se levanta y dice, bueno, esto no está yendo para ningún lado. Y hay días que uno se levanta y ve tal vez en un gesto, y aquí viene la cuestión, en un pequeño gesto, puede ser, tal vez en la niñez es más prístino esto, pero también en actitudes solidarias, que es la otra cuestión. Así como somos capaces de esa perversión y de profundizarlo hasta niveles insospechados, a veces, y acaba la pregunta, yo veo cosas que me alientan, es lo contrario, es decir, a veces una entrega sin límites o capaz de conmocionar de personas de a pie que por ahí no tienen la prensa necesaria. No sé si es un anverso, porque vos planteabas la perversidad como algo inherente, constitutivo de nuestra propia humanidad. ¿Lo otro aparece con trabajo o también es una potencia latente digamos, el profesar amor, claro, y multiplicarlo, sin duda también es parte de nuestra humanidad, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué vamos a alimentar y cómo lo vamos a alimentar? Y eso es cada día, no solamente desde lo más básico que tiene que ver con el cuidado personal, sino también con qué tipo de información y cómo procesamos la información que nos llega, porque estamos también en un presente de múltiples estímulos
permanentes. Entonces, ¿cómo poder ser sensibles a que un estímulo que pareciera ser inofensivo, de repente puede quebrar a una persona, ¿no es cierto? Hablo, por ejemplo, desde las redes sociales, desde la acción compulsiva, desde la reacción y no la acción. El mundo nos lleva a esas ansiedades también muchas veces que no nos permite frenar, entender nuestro propio ritmo. Y entender también sobre esto que vos mencionabas, que apoyo plenamente, de que incluso hasta una buena contestación, hasta el responder un buen día, ¿no es cierto?, cambia, puede cambiar el universo o la tendencia del día de otra persona. Pero no lo digo desde un punto de vista así aniñado, sino porque realmente la amorosidad y la calidez puede presentar un escenario diferente, por lo menos en el núcleo más cercano, ¿no es cierto? Y a partir de ahí construir las bases. Hablo desde, no sé, la familia o los amigos, amigas, compañeros de trabajo, lo que forma parte de tu cotidiano, que sea lo menos agresivo posible para después también estar preparado para lo exterior, ¿no? Estamos compartiendo lecturas con Soledad Llobet. Los sabios de aquella era tienen un mensaje importante para nuestro tiempo, pero sus conocimientos resultarán sorprendentes, incluso increíbles, para muchos que hoy en día se consideran religiosos. Por ejemplo, a menudo se da por supuesto que la fe consiste en creer ciertas proposiciones. En realidad resulta común llamar a la gente religiosa creyentes, como si asentir con los artículos de fe fuese su principal actividad. Pero la mayoría de los filósofos de la era axial no tenían interés alguno en doctrinas o metafísicas. Las creencias teológicas de una persona eran un asunto que provocaba indiferencia total en alguien como Buda. Algunos sabios incluso se negaban categóricamente a discutir de teología, afirmando que aquello les distraía y resultaba perjudicial. Otros afirmaban que era inmaduro, irreal y perverso buscar ese tipo de certeza absoluta que mucha gente espera que le proporcione la religión. Todas las tradiciones que se desarrollaron durante la era axial ampliaron enormemente las fronteras de la conciencia humana y descubrieron una dimensión trascendental en lo más hondo de su ser. Pero no contemplaron ese hecho necesariamente como sobrenatural. Y la mayoría de ellas incluso se negaron a discutir ese asunto. Precisamente, como la experiencia era inefable, la única actitud correcta era un silencio reverente. Los sabios, por supuesto, no buscaban imponer sus propios puntos de vista sobre esa realidad primordial a otras personas. Más bien lo contrario. Según creían, nadie debería adoptar enseñanzas religiosas como artículo de fe. Era esencial cuestionárselo todo y probar empíricamente todas las enseñanzas recibidas mediante la experiencia personal. De hecho, tal y como veremos, si un profeta o filósofo empezaba a insistir en doctrinas obligatorias, normalmente era una señal de que la era axial había perdido su impulso. Si al Buda o a Confucio les hubiesen preguntado si creían en Dios, probablemente se habrían estremecido ligeramente y habrían explicado con gran cortesía que esa pregunta no era adecuada. Si alguien le hubiese preguntado a Amós o a Ezequiel si era monoteísta, si creía en un solo Dios, se habrían quedado igual de perplejos. El monoteísmo no era el tema. Encontramos pocas afirmaciones inequívocas de monoteísmo en la Biblia, pero curiosamente,
La estridencia de algunas de esas afirmaciones doctrinales en realidad se aparta del espíritu esencial de la era axial. Lo que importaba no era lo que uno creía, sino cómo se comportaba. La religión consistía en hacer las cosas que te cambiaban a un nivel profundo. Antes de la era axial, los rituales y los sacrificios animales eran parte fundamental de la búsqueda religiosa. Se experimentaba lo divino en dramas sagrados que, como en una gran experiencia teatral de la actualidad, te conducían a otro nivel de existencia. Los sabios de la era axial cambiaron este hecho. Seguían valorando los rituales, pero les daban un nuevo significado ético y ponían la moralidad en el corazón de la vida espiritual. La única forma de encontrar lo que ellos llamaban Dios, Nirvana, Brahman o el camino era vivir una vida compasiva. En realidad la religión era compasión. Hoy en día damos por supuesto que antes de emprender una vida religiosa debemos comprobar a nuestra entera satisfacción que existe Dios o lo absoluto. Es una buena práctica científica, pero se establece un principio y solo luego se aplica. Pero los sabios de la era axial dirían que eso en realidad es poner el carro antes que el caballo. Primero hay que comprometerse a llevar una vida ética, luego la benevolencia disciplinada y habitual, y no una convicción metafísica, será la que te ofrezca indicios de la trascendencia que buscabas. Eso significa que hay que estar dispuesto a cambiar. Los sabios axiales no estaban interesados en proporcionar a sus discípulos una pequeña elevación edificante del espíritu, después de la cual podían volver con renovado vigor a sus vidas centradas en ellos mismos. Su objetivo era crear un tipo de ser humano totalmente distinto. Todos los sabios predicaban una espiritualidad de la empatía y la compasión. Insistían en que la gente debía abandonar su egoísmo y su codicia, su violencia y su crueldad. No solo estaba mal matar a otros seres humanos, sino que tampoco había que pronunciar palabras hostiles ni hacer gestos de irritación. Más incluso, casi todos los sabios de la era axial se dieron cuenta de que no se podía limitar la benevolencia a tu propia gente. Tu preocupación debía extenderse de algún modo a todo el mundo. De hecho, cuando la gente empezó a limitar sus horizontes y sus simpatías, fue otra señal de que la era axial estaba tocando a su fin. Cada tradición desarrolló su propia formación de la regla de oro: no hacer a los demás lo que no quieres que te hagan a ti. Pero por lo que se refería a los sabios de la era axial, la religión consistía en el respeto por los derechos sagrados de todos los seres, y no en la creencia ortodoxa. Si la gente se comportaba con amabilidad y generosidad con sus compañeros, podía salvar el mundo. Necesitamos redescubrir ese ethos axial. En nuestra aldea global no podemos permitirnos ya una visión provinciana exclusiva. Debemos aprender a vivir y a comportarnos como si la gente de países que están muy lejos del nuestro fueran tan importantes como nosotros mismos. Los sabios de la era axial no crearon su ética compasiva en circunstancias idílicas. Cada tradición se desarrolló en sociedades como la nuestra, desgarradas por la violencia y la guerra como nunca antes había ocurrido. En realidad, el primer catalizador del cambio religioso normalmente era un rechazo de principio a la agresividad que los sabios contemplaban en su entorno. Cuando empezaban a buscar las causas de la violencia en la psique, los filósofos axiales penetraban en su mundo interior y empezaban a explorar un reino de experiencia humana desconocido hasta entonces. Estamos leyendo con Soledad Llobet, nos queda un párrafo, pero vamos a aprovechar a conversar en los minutos que quedan. ¿Qué significa que hay que estar dispuesto a cambiar? Entiendo, tal vez ahora que se usa tanto, ¿no?, esa palabra de evolución, de poder entender que somos permeables al paso del tiempo y desde donde nos vamos desarrollando como seres, como profesionales, como personas en general. Aunque en realidad hay que estar dispuesto a eso, ¿no? Salir del lugar de confort y de alguna manera estar despiertos.
estar despiertos. Es por supuesto, una interpretación que estoy haciendo de forma espontánea. ¿Vos qué pensás? Yo creo que una de las ventajas que tiene crecer, pese a que tenga mala prensa, se supone que uno envejece, entonces está más cerca de la muerte, etcétera. Pero una de las ventajas es, por lo menos en mi caso, que tiene la posibilidad, en esto de estar atento, a descubrir su propia estupidez. Entonces, eso te genera la posibilidad de estar atento a ciertas estructuras de uno mismo y intentar cambiar, tener a disposición a eso, sobre todo cuando uno se da cuenta que hay en por lo menos de Freud hasta acá, hay en la cabeza humana cierta tendencia a recurrir a los mismos, no hábitos en el sentido de práctica, sino de los mismos errores, incluso muchas veces. Sí, qué importante tener una actitud humilde, ¿no es cierto?, respecto a eso. Y creo que ahí te salva un poco de la propia estupidez, que duro con vos mismo. Con vos mismo, no, digo en general, ¿no? Sí. También esto de que trae muchas veces la religión el autocastigo, ¿no?, la culpa y demás. Digo que qué importante también entender que somos humanos y que nos vamos a equivocar. Bueno, ¿y qué hacemos con eso? ¿No? Entonces esta posición, como vos decías, de decir, bueno, aprender a ser críticos, autocríticos y demás, pero también desde, digamos, con un poquito de cuidado también hacia uno mismo, porque si no, es muy fácil caer en la desesperación y dejar de expandirse, ¿no? Renunciar a la posibilidad de expandirse en conocimiento, de expandirse como persona. Digo, cuando no solamente el contexto es agresivo, sino uno es agresiva o agresivo con uno mismo, bueno, entonces, pero siempre desde una actitud de la humildad, ¿no? Claro, la modestia, lo que refería a la estupidez, va más que como autoflagelo, claro, más como un chiste, porque a veces uno, cuando digo uno, en este caso me refiero a mí, ya que me preguntaste esto, se ha cambiado siento por un momento que me están entrevistando. No, digo que uno se ha descubierto a veces demasiado convencido de determinadas cosas en cierta torpeza en algunas convicciones. Entonces, estar atento a ese riesgo de la estupidez propia y estupidez en ese sentido. Y digo, para coincidir plenamente en el tema de la modestia, que es algo que incluso ayuda mucho a intentar aprender, porque ya cuando uno se las sabe todas, no tiene lugar. Mencionaste hace un rato, y ahora te lo pregunto, acerca de los estímulos exteriores que son constantes ciertamente y que tienen que ver con lo contrario a lo que estás planteando, es decir, a cierta agresividad, rapidez, productividad, todo el tiempo devolución a esos. Quiero decir, es difícil construir también escenarios donde uno pueda bajar un cambio, pensar, reflexionar y introducirse en todas estas propuestas que vos estás contándonos, ¿no? Totalmente, y eso se refleja incluso en un acto tan fundamental e importante como es la escucha, ¿no? ¿Cuántas veces ha pasado de personas que, digamos, en una conversación te estás expresando, estás buscando tus palabras y te terminan la frase, ¿no? O te hablan encima, la interrupción, el adivinar qué es lo que dice el otro, por más que sean personas que te conocen de toda la vida y que suponen que vos vas a terminar la frase de una determinada manera. Bueno, si uno está abierto también al cambio, o abierta también al cambio y demás, entonces tal vez la búsqueda de las palabras, la forma de definir las cosas, de ponerle nombre a las cosas, también cambia. El lenguaje es algo increíble en ese proceso y acompaña ese proceso. Entonces, ya cuando una persona se vuelve impaciente en una conversación, cuando de hecho en un encuentro es lo que se busca, ¿no? La escucha,
de qué es lo que tiene la otra persona para sumar a tu universo, o no, tal vez una conversación liviana, digo, de encuentro y de pasarla bien, pero ya la escucha creo que está un poquito en crisis, ¿no? Y bueno, qué importante poder darnos una pausa con eso y ver cómo nos posicionamos frente a los mensajes. Bueno, se ven las noticias también, ¿no? No, la gente lo que lee son los títulos y la bajada y demás, ¿no? Entonces es el mensaje express y cuesta mucho profundizar. Bueno, también, por ejemplo, en el medio en el que estoy, se sabe que las notas son de una determinada extensión y a mí tal vez me pasa mucho, suelo hacer entrevistas bastante extensas y me disculpo por ahí con los entrevistados, entrevistadas, porque en realidad a mí, en el quehacer periodístico, a mí me sirve y necesito y me gusta y digamos, me parece importante llegar a una profundidad, pero después tal vez lo que se refleja al aire, por supuesto, por cuestiones incluso totalmente objetivas, y digo, los tiempos de la televisión o de la radio son X, y bueno, ya de por sí que algo esté en agenda, hay otras cuestiones que son importantes, ¿no? Pero los relatos se vuelven express, por así decirlo, ¿no? Sí, se ve incluso en las formas, en la propia estética que van tomando. En la radio pasa que en general quien está operando un programa da aire y durante 20 minutos, 20 y pico, hay personas hablando, medio de los gritos, no escuchándose, interrumpiéndose, como si cada comentario fuera un aporte a la inteligencia mundial. Y no hay lugar, pienso, por ejemplo, para los silencios, para alguien hizo un comentario, bueno, tal vez refleja una reflexión y no está pensado, incluso desde el punto de vista estético, digo, de los medios en general, que haya un minuto de, por decirlo así, de paz, de bajar un cambio, sino más bien todo lo contrario. Y la escucha es un ejercicio verdaderamente complejo, porque hay tantos ruidos en el medio, lo que estoy interpretando. Ya de momento que estoy hablando, seguramente mucho de lo que diga, lo diga con algún grado de accidente en torno de mis intenciones y lo que quiero hacer llegar. En el medio, todos los ruidos posibles de codificación y... La gestualización. La gestualización. Estamos acá agitando manos desde que empezamos. Sí. Y lo otro sería que le tiene que importar más o menos al interlocutor lo que está ocurriendo. Uno nota cierta preparación para lo contrario también. ¿Cómo andás? ¿Bien? Bien. Chau. Claro. Sí, totalmente. Y aparte, que también me ha pasado, que tal vez un poco extenso de contar algunas situaciones de algún viaje y en alguna conversación, de decir personas que estamos viviendo realidades completamente diversas y en las afirmaciones del otro, ¿no? ¿Cómo nos posicionamos frente a las afirmaciones del otro? Porque, digo, yo, ¿quién soy para definir si es verdadera o no es verdadera tal afirmación para una persona que vive en un contexto, en una realidad completamente diferente, ¿no? Por ahí es muy abstracto lo que estoy trayendo, pero digo, muchas veces uno se posiciona a ver qué le replico, qué le aporto, y a veces es simplemente escuchar, tomar, ver qué resuena, digamos, la intención del mensaje, y ver qué pasa, ¿no? En el universo propio, y que en realidad lo ideal para mí es poner un signo de pregunta, ¿no? Sobre qué me pasa con eso, más que tomar una posición. Estoy hablando obviamente en una conversación, no estoy hablando en una entrevista, no estoy hablando, obviamente que como profesionales estamos en otro tipo de escenarios también muchas veces, ¿no? Pero sí, pero incluso, porque queda claro lo que decís, hay personas que están escuchando a la otra persona, no están escuchando, están pensando a ver qué le pueden decir en contra, claro, antes de incluso haber más o menos escuchado qué dijo. Y es un problemón. Nos quedamos sin tiempo. Bien. Muchas gracias por venir. Te pido que recuerdes que leímos a la audiencia, también por si quieren ir a
a buscarlo. Bien, es la introducción al libro La Gran Transformación, los orígenes de nuestras tradiciones religiosas, de Karen Armstrong. Gracias por el espacio, hermoso el programa, hermosa la propuesta y bueno, súper agradecida de hacerme parte de esto también. Compartimos lecturas con Soledad Llobet. Nos despedimos de un programa de radio de emisión diaria que se llama Un grillo en tu almohada. Un grillo en tu almohada. Operado por Maya Dittler. Un grillo en tu almohada. Producido por Lucas Sebastián Sánchez. Un grillo en tu almohada. Colisionado por Astor Vitali. Nos reencontramos mañana a las 12 después de En Eso Estamos.